Hola maestro, hola maestra. Les doy la bienvenida a este video donde el maestro Martín Alcocer del canal Maestros Aprendiendo entre Maestros explica, desde su particular punto de vista, lo que habrá de desarrollarse en la quinta sesión de Consejo Técnico. Además te invitará a ver los videos creados usando inteligencia artificial, para lo que te pido, te suscribas al canal, actives las notificaciones, des like, comentes y compartas este video para no perderte los próximos estrenos. Hola maestros, hola maestras, muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo de ese momento en el cual puedas tú ver este video. ¿Qué te pareció la preentrada con inteligencia artificial? Si estás interesado en esto, que por cierto es algo que ya está llegando a nuestras aulas, te recomiendo que vayas al canal, te suscribas primero para que te lleguen todas las notificaciones y cheques el video que ya tengo, que ya se ha publicado acerca de inteligencia artificial. Hay otros dos que todavía están en proyección, pero recuerda, para acceder a ellos, para que te lleguen las notificaciones, suscríbete, activa las notificaciones, dale like y comenta. Por lo pronto, ya llegamos a este momento donde vamos a analizar lo que haremos en nuestra quinta sesión de Consejo Técnico Escolar. Después de la intro, comenzamos. Pues maestro, en breve vamos a tener ya nuestra quinta sesión de Consejo Técnico, en donde, como bien sabes, se analizó desde la sesión pasada. Vamos a trabajar sobre el segundo campo formativo, saberes y pensamiento científico. ¿De qué trata este campo formativo? Bueno, vamos entonces a entrar en materia. Y para ello debemos inicialmente recordar qué fue lo que hicimos en la sesión anterior. En la sesión anterior tuvimos que recordar lo que habíamos hecho desde enero, que es el análisis de los ejes articuladores. Recuerda que estos ejes articuladores son 7. Es el de inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de género, vida saludable, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, arte y experiencias estéticas. Seguramente cuando analizaste el campo de lenguajes encontraste que hay mucha relación con alguno de estos. Algo similar va a ocurrir ahora que analicemos el segundo campo formativo. Sin embargo, ¿hasta dónde ya has llegado con el análisis de estos ejes articuladores? Recuerda que este es un proceso de construcción para ir conociendo muy bien lo que el Plan 2022 nos ofrece ahora a los maestros del nivel de educación básica. Recuerda que con estos ejes ya debiste de haber analizado su sentido y su alcance, así como también revisar, analizar, reflexionar cómo apoyan el diseño del programa analítico. Deben de estar incluidos en ellos, debemos de tenerlos de forma transversal y analizar y discutir posteriormente al programa analítico cómo integrarlos a nuestra práctica docente. Recordemos también que los propósitos de la sesión anterior fue precisamente analizar, conocer, reflexionar sobre el campo formativo lenguajes. ¿Y qué era lo que íbamos a analizar? La descripción general, las especificidades. Íbamos a revisar también los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje e íbamos a concluir con ese avance que vamos a estar haciendo del codiseño del programa analítico. Recuerda que el programa analítico se hace a través de la contextualización, que eso ya lo tenemos muy claro a través de nuestro programa escolar de mejora continua. A lo mejor hay que hacerle alguna adecuación normal por el tiempo que ha pasado, y con el codiseño, es decir, todo aquello que nosotros aportemos para la construcción del programa. Esto mismo es lo que vamos a hacer con este segundo campo formativo. Y así como en lenguajes viene en el índice de cada avance del programa sintético, igual en el campo formativo que nos corresponde analizar, viene tal cual. Es nada más ubicar las páginas para poder hacer ese estudio correspondiente y avanzar más en el conocimiento de los programas 2022.
¿Listo entonces, maestros? Bueno, pues es el momento de que avancemos en la construcción de nuestro programa analítico y en este caso con el campo formativo Saberes y Pensamiento Científico. ¿Cuáles son los propósitos de esta sesión? Analizar la descripción general del campo formativo Saberes y Pensamiento Científico y sus finalidades para la educación básica. También hacer lo mismo con las especificidades del campo formativo para la fase que corresponda. Aquí es donde cada fase tiene un texto diferente, se relacionan, hay una gradualidad, pero a cada fase corresponde una acción específica. Revisar los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje del campo formativo Saberes y Pensamiento Científico de acuerdo con el programa sintético de la fase que corresponda. Es decir, vamos a estar haciendo exactamente lo mismo que hicimos en la Junta de Consejo Técnico anterior. Solamente recuerda que ahora vamos a basarnos en el campo formativo Saberes y Pensamiento Científico. También te indico, si por alguna razón hubo algo que no lograste consolidar de la sesión anterior, es el momento para que lo hagas. Yo te sugiero no avanzar en el análisis y estudio de este campo si no has consolidado muy bien todo aquello que nos piden con el campo lenguajes, para que de esa forma no pierdas esta oportunidad de aprender mejor lo que nos trae el programa 2022. Porque al final de cuentas, uno de los propósitos también es avanzar en el codiseño del programa analítico para este campo formativo. Entonces, es necesario que tengamos listo el avance en el codiseño del programa del campo formativo lenguajes para avanzar ahora en este campo formativo. Los insumos, bueno, ya los conoces. Todos los avances de los contenidos de los programas sintéticos, fase 1, fase 2, que sería inicial preescolar, 3, 4 y 5 para primaria y desde luego la fase 6 para educación secundaria. Muy necesario que los conozcas todos, maestros. Date tiempo, no te quedes nada más con el de tu fase, que sí es cierto, es muy importante, la que te va a servir, pero también es bueno que conozcas qué es lo que se ve y se relaciona en tu fase con las fases anteriores y las fases posteriores, y de esa manera puedas saber qué tienes o qué debe saber el alumno que está recibiendo y hacia dónde lo debes de conducir, como te voy a explicar más a detalle conforme avancemos en esta presentación. También tenemos las videocápsulas, que en este caso están de manera exclusiva para el campo formativo Saberes y Pensamiento Científico. En la descripción de este video te voy a dejar el enlace para que puedas descargar esta presentación, por si te es de utilidad desde luego, y cuando llegues a esta parte, a esta diapositiva, colocando el cursor en cualquiera de las imágenes, haces clic en él y automáticamente te lleva al video que debes de analizar. Es muy importante analizar, escuchar, reflexionar sobre todo lo que ahí se dice, porque complementa en gran medida lo que nos dicen los avances de cada programa sintético en cada fase, sobre todo en lo que a especificidades se refiere. En el caso de secundaria, si te das cuenta, donde dice fase 6, dice segundo grado. Esto tiene una razón de ser. Educación secundaria, recuerda que las asignaturas están separadas. Y en el caso de este campo formativo, los maestros de matemáticas se tienen que reunir y el que tiene que iniciar, o bueno, es una sugerencia, recuérdalo, es el maestro que dé matemáticas en primer grado, porque hay contenidos específicos para primer grado en matemáticas. Hay contenidos específicos para primero y segundo grado y desde luego hay la secuencia con primero, segundo y tercer grado, ¿de acuerdo? Entonces sí es necesario que de acuerdo con el grado cada maestro de matemáticas vaya haciendo el análisis correspondiente, su secuencia y luego su relación con los otros grados. Después continuamos con los maestros de biología que solamente son de primer grado, de física en segundo grado y de química en tercer grado. Entonces, el trabajo en el Consejo Técnico de Secundaria obviamente requiere de ciertas particularidades que no se da en los otros niveles de educación básica. Pero ya los maestros de secundaria estoy seguro que saben muy bien cómo ponerse de acuerdo para llevar a buen término su Consejo Técnico próximo, la quinta sesión de este Consejo Técnico.
Cuando tú ya has analizado, maestro, tu avance de programa sintético, cuando ya has escuchado lo que los expertos nos dicen en estos videos que has tenido la oportunidad de observar y analizar, es necesario que el colectivo docente reflexione al respecto de lo que ya lleva como un conocimiento previo, vamos a llamarle así, y entre todos volverlo ya un conocimiento adquirido. Tenemos estas preguntas que desde luego están en la guía orientadora y que son necesariamente de respuesta precisa en una plenaria para que todos nos escuchemos, para que todos conozcamos las ideas que los análisis previos nos han provocado. ¿A qué tipo de saberes hace referencia este campo y cómo se relacionan con el pensamiento científico y el matemático? ¿Cuáles son los aspectos de la práctica educativa que debemos fortalecer para atender las finalidades del campo? ¿Cómo se pueden relacionar los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje en este campo con las familias y la comunidad? Recuerda, si has analizado la familia de libros de texto, que por el momento solo hay de primer grado, hay un libro específico para todos, donde intervienen maestros, alumnos, familias y desde luego la comunidad. Entonces, por eso es necesario descubrir, concluir cómo podemos hacer esta relación de contenidos con todos los que intervienen alrededor de la escuela. ¿Cómo contribuye este campo formativo al logro del perfil de egreso? Reflexionen estas preguntas en colectivo, maestros. Tomen nota de eso que cada uno va expresando. Muy importante que todos participen, porque recuerden que todo esto va a estar en un proceso constante de construcción. Y cada vez que el colectivo docente se reúna, pudiera ser que haya alguna otra inquietud, alguna otra idea, alguna otra sugerencia que pueda modificar, que pueda aportar mucho a la construcción, al final de cuentas es a lo que queremos llegar, de nuestro programa analítico. Entonces, ya que tenemos todo eso, ya que reflexionamos, vamos a proceder a esa revisión de contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje. En la sesión anterior, en el video de la sesión anterior, te mostraba cómo separar los contenidos, escribirlos en unas tarjetas para hacer un mapa, una ruta o un mapa de contenidos. De igual manera, en la descripción del video te dejo el archivo donde ya están todos, archivo imprimible, para que puedas, una vez impreso, recortarlo y dárselos a los maestros de acuerdo con la fase en la que están trabajando. Y entonces hagan lo siguiente. Vamos a construir nuestra ruta de contenidos. Aquí he variado un poquito el proceso porque los mismos maestros, mis maestros de mi colectivo docente, me han enseñado una mejor forma de lograr esta ruta. Y te la cuento cómo va. En primer lugar, que se ubiquen por fases. Cada uno va a analizar los procesos de desarrollo, cada maestro de cada fase, y van a construir sus propias secuencias, ¿sí? Yo antes decía, empiezas con uno, ahora se leen los contenidos, se leen los procesos, las progresiones, perdón, y entonces, ¿cuál sigue? Y esto es algo muy tardado. Ellos me sugirieron, mira, por fases vamos a hacer la secuencia porque nos conviene a nosotros como fase, como ciclo escolar, conocer qué nos pide cada contenido de acuerdo con el grado que estamos dando y entonces elaboramos una secuencia de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Y ya que tengamos la secuencia, entonces la compartimos con los demás y es más fácil que encontremos esa relación entre contenidos de cada fase. Y honestamente nos dio un buen resultado. Se las paso tal cual. Recuerden que este aprendizaje también se construye entre todos. Y los que mejor tienen respuesta a esto son los maestros frente a grupo. Por eso el programa 2022 está dirigido a ellos. El trabajo, el apoyo, lo que le doy a llamar asesoría y acompañamiento, que también ya hay un video en donde hablo al respecto, asesoría y acompañamiento de nosotros directores y supervisores, cambia. Es momento de tener un cambio radical en cuanto al concepto que tenemos, porque ahora tenemos
totalmente que apoyar al maestro de grupo, que es el protagonista principal del proceso educativo. Por eso el programa 2022 va dirigido específicamente al maestro, a la maestra de grupo, para que él pueda lograr esos aprendizajes esperados, aprendizajes significativos, aprendizajes fundamentales y conseguir un nivel de logro exitoso y desde luego el perfil de egreso. Checa el canal, suscríbete, insisto, y accede a ese video donde te hablo ahora de cómo debemos estar con los maestros, los directores y también los supervisores. Bien, entonces una vez que tienes ya establecida esta mecánica para hacerlo, ten en cuenta lo siguiente. Entre los contenidos de ciencias naturales y luego los de matemáticas, específicamente en la fase 3, 4 y 5 de educación primaria, viene este texto. Cada uno de los siguientes contenidos de matemáticas, porque anteriormente a este texto vienen todos los de ciencias naturales, se debe de abordar en articulación con los contenidos anteriores de ciencias naturales. Te pide que no vayas a manejar ciencias naturales y matemáticas por separado, como tampoco vas a manejar los lenguajes en cuanto a español, primera, segunda lengua, inglés, etcétera. No los vamos a manejar por horarios, no los vamos a manejar de manera separada como se hacía antiguamente, ¿de acuerdo? ¿Por qué razón? Porque debe de trabajarse de acuerdo con el contexto y después en integración con otros campos formativos, de manera que no se vean aislados y con ello se fragmenten los aprendizajes, ¿sí? Muy importante, maestros, que nos olvidemos de aquella forma de trabajo por horario. Ahorita lo que nos puede ayudar, o mejor dicho, lo que nos va a ayudar de manera certera, es la metodología del trabajo por proyectos. Tenemos unos insumos muy buenos que nos dan una orientación de cómo trabajar por proyectos. Indistintamente de que pues, a través de la internet tenemos acceso a otro tipo de información. Y que además, si quieres utilizar ya la inteligencia artificial, y te invito a que revises esos videos que ya he empezado a hacer acerca de cómo la inteligencia artificial está llegando a la escuela y cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a nosotros los maestros desde nuestra planeación, desde el desarrollo de nuestra práctica docente y desde luego inclusive hasta para la evaluación de los aprendizajes. Y lo que te doy y que está muy de moda ahorita es el programa, la aplicación ChatGPT. Ingresa al canal, suscríbete para que para que te lleguen todos los videos que ahora voy a realizar acerca de la inteligencia artificial y su inmersión en nuestra escuela. ¿Sale? Bueno, entonces ya quedamos con esto. Por eso no se puede manejar ya de manera fragmentada. Pongámonos de acuerdo, maestros. Vamos a trabajar por proyectos. Es lo mejor para evitar que se dé ese aprendizaje separado, que cuando aprendes a leer, vamos a decirlo así, escribir en español, de momento consideres que en matemáticas solamente son números y en ciencias naturales solamente son experimentos. Recordemos la escritura, el razonamiento matemático siempre están presentes en todas las demás asignaturas y a la inversa. Pero eso, desde luego, tu experiencia docente me dará o no la razón. Y si tienes algo que opinar, por favor, déjalo en los comentarios. Una vez que se hace eso, ¿cómo queda? Yo siempre digo, utiliza tu pizarrón, utiliza alguna pared, utiliza incluso el piso. Coloca ya unas hojas de papel bond y en el piso vayan haciendo las pegatinas necesarias. Porque imagínate entonces, cuando se empieza a analizar esto, por ejemplo, los maestros de la fase 3 toman un contenido, conste, ya tienen su secuencia. ¿Sí? Y a lo mejor el maestro de la fase 3 dice, nosotros vamos a empezar con este contenido que se llama o que dice cuerpo humano, estructura externa, acciones para su cuidado y sus cambios como parte de crecimiento. Los maestros de la fase 4 que ya tienen su propia secuencia, que a lo mejor no son estos sus contenidos de inicio, pero piensan, bueno, si los maestros de la fase 3, aquí es donde empiezan a trabajar los acuerdos por escuela, piensan iniciar con este contenido, nosotros podemos
en ese mismo momento ver alguno de estos dos contenidos: estructura y funcionamiento del cuerpo humano, sistemas locomotor y digestivo, así como prácticas para su cuidado desde su contexto sociocultural, o bien estructura y funcionamiento del cuerpo humano, sistema sexual, cambios en la pubertad e implicaciones socioculturales. Y los de la fase 4 decidirán en su momento cuál van a ver primero, cuál van a ver después. ¿Cómo va a ser su propia secuencia? Recuerda que aquí es donde entra ya el codiseño. El que tú decidas qué vas a ver primero, qué vas a ver después, es también una pequeña parte del codiseño que tenemos que hacer para formar nuestro programa analítico. Si te das cuenta, estamos avanzando en esta construcción. Y luego los maestros de la fase 5, que en determinado momento pueden iniciar con uno o con otro de la fase 4, ellos también van a ver entonces el contenido que dice estructura y funcionamiento del cuerpo humano, sistema circulatorio, respiratorio e inmunológico y su relación con la salud ambiental, así como acciones para su cuidado. Esta es una pequeña muestra, maestro. El mapa, la ruta a seguir, es mucho más extensa. Me quiero quedar con este grupo de contenidos para mostrarte lo siguiente. ¿Qué podemos observar con esto? Uno, que si como escuela con este sistema nos podemos poner de acuerdo, hay un momento en el curso escolar, que eso también cada colectivo lo decide, donde pueden desarrollar un proyecto titulado El cuerpo humano. Y cada fase lo va a ver de acuerdo con esa progresión que tenga en sus contenidos, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, en sus procesos de aprendizaje, y van a saber cuándo van a iniciar y cuándo van a concluir. Quizás los de la fase 4, como tienen dos contenidos, van a concluir posterior a fase 3 y a fase 5. No lo sabemos. Recuerda que esto, cada colectivo docente se pone de acuerdo. ¿Cuánto tiempo, cuál va a ser la temporalidad de este proyecto? ¿Una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, todo un bimestre? Eso el colectivo docente lo define, porque además no olvidemos que también estos contenidos ya tenemos que integrarlos con el campo formativo lenguajes y más adelante con los campos formativos que todavía nos falta analizar. Entonces, cuando nos demos cuenta, ya vamos a tener toda la estructura, todo el programa analítico y seccionar, separar aquellos contenidos que vamos a trabajar con una temporalidad específica. Como escuela, como ciclo, fase 3, fase 4, fase 5, inclusive de manera individual, si así alguien lo desea. Siempre y cuando, maestros, no se pierda la idea de esta secuenciación de contenidos, tanto por fases para saber con cuál empiezan y con cuál terminan de todo su programa sintético, como también la gradualidad de los mismos donde se dé el caso al transitar de fase 3 a fase 4 a fase 5, en el caso de educación primaria, que es donde más se puede dar esta ruta horizontal de forma gradual. Y ya de esa manera podemos abrir el mapa, ubicarnos y decir, aquí podemos hacer un proyecto a nivel escuela, aquí podemos hacer un proyecto a nivel ciclo, aquí podemos hacer un proyecto a nivel grado. Recuerda, estamos analizando el segundo campo formativo. Ya tenemos elementos de dos campos para empezar a tratar esa integración entre uno y otro. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Te voy a dar una sugerencia. Regrésate a los ejes articuladores. Cualquiera de los 7. Vuélvelos a analizar. 1, 2, 3, 4, los que sean necesarios, y trata de encontrar a través de ellos la forma de cómo integrar al momento los contenidos de estos dos campos formativos que ya hemos analizado. Es decir, hay un trabajo muy grande que realizar, muy profesional que realizar al interior de esta sesión de consejo técnico. Desde luego, los maestros, esos, repito, principales protagonistas son los que tienen a su cargo esto. La labor del director es acompañarlos, es asesorarlos, es guiarlos, es estar con ellos
para que puedan llevar a buen término este mapa, esta ruta de contenidos. Muy bien, maestro. ¿Qué es lo que continúa entonces? Vamos a ver cómo estamos en el avance de nuestro programa analítico. Recuerda que es también uno de los propósitos de esta sesión. A ver, contextualización y secuenciación de contenidos construida a partir del programa sintético en función de su experiencia, nuestra experiencia docente, el diagnóstico de nuestro grupo y los saberes de la comunidad, que es precisamente lo que estoy sugiriendo que hagamos para llegar a la secuenciación de contenidos, ¿de acuerdo? Incorporación de problemáticas, temas y asuntos comunitarios locales y regionales pertinentes, consideración de uno o más ejes articuladores en la programación de los contenidos. ¿Sí? Yo estoy seguro que conforme vas haciendo tu secuenciación de contenidos, tú te vas dando cuenta de si vas a enfrentarte a algún obstáculo o si ya cuentas con algún apoyo para hacerlo de una manera más fácil, más sencilla, ¿de acuerdo? Todo eso toma nota, maestro, porque es parte de ese codiseño. Y en cuanto a los ejes articuladores, ya te he comentado cómo nos van a estar funcionando, ¿de acuerdo? Aquí está, para que los tomes en consideración. Distribución de contenidos a lo largo del ciclo escolar, temporalidad. Bueno, a lo mejor, acuérdate el ejemplo que te di, todavía no llegas a esa distribución porque tienes ya que tener todo de manera completa, tu secuenciación de todos los campos formativos para que entonces ya podamos definir con mayor certeza la temporalidad que obviamente va a ser diferente para cada uno de los colectivos docentes. Te sugiero, si te encuentras por allá alguien que te diga que ya tiene la distribución de contenidos, correcto, yo no dudo que este sea un trabajo muy bien hecho, pero es un trabajo que hizo el maestro, el autor, lo hizo desde su punto de vista, que pudiera o no coincidir con el punto de vista tuyo, porque tú estás en un contexto totalmente diferente al de donde está el maestro. Sin embargo, tú tienes como siempre la mejor opinión. Y las orientaciones didácticas generales sin aún desarrollar la planeación didáctica. Entonces, maestro, esta, digamos, son los puntos de avance. ¿Hasta dónde has llegado tú? Ya tienes las sugerencias de evaluación, a lo mejor ya las pensaste, pero eso, vamos, todavía tenemos que formarlas. Recuerda que hay una sesión específica para hablar de evaluación formativa, ¿sí? Entonces, que vamos a llamarle índice, que por cierto está en las orientaciones para la quinta sesión, te sirva como una guía para que puedas ubicar hasta dónde estás en el avance de tu programa analítico. Recuerda, este es un proceso de construcción constante y si es necesario que marques hasta dónde has llegado para que luego puedas continuar. Si puedes reunirte posteriormente a esta sesión, adelante. De manera formal o informal, de acuerdo, a veces hasta nos reunimos en un cafecito y mientras lo degustamos estamos avanzando. Hay maestros que así trabajan, los he visto. O bien quieres esperar a tu próxima sesión, pues también puedes hacerlo. Nada más no te olvides marcar muy bien hasta dónde te has quedado. Y bien, maestro, como te das cuenta, no es un trabajo fácil de 5 o 10 minutos llegar a buen término con esta encomienda del análisis y la reflexión del campo formativo, saberes y pensamiento científico. Es por ello, maestro, que se hace necesario que de manera profesional, que sé que la tenemos todos, nos entreguemos en cuerpo y alma con todos esos saberes y esa experiencia que poseemos para lograr entender mejor cómo voy a trabajar los contenidos de los programas 2022. Te repito, si bien hay por allá una normatividad que me dice que el próximo año solo van a estar los de primero y creo que segundo grado, y así de manera gradual van a entrar tercero, cuarto, quinto y sexto, si ya estamos analizando todo esto, aunque los tengamos en fase preliminar, y por la permisibilidad que nos dan como respeto a nuestra autonomía profesional y autonomía curricular, vamos a decidir trabajarlo como escuela. Vamos a hacerlo.
No tengamos miedo ni que el pretexto sea los libros de texto no han salido. Sabemos los maestros que podemos trabajar incluso sin libros de texto, porque sabemos que los libros de texto no llegan o no llegan completos a nuestras escuelas. Y siempre hemos resuelto esta situación porque nuestro propósito principal único, lo que norma nuestra profesión, es enseñar a nuestros alumnos, enseñar a quien no sabe. Y siempre hemos tenido éxito. Entonces te invito, maestro, a que sigamos construyendo lo que trabajaremos en el próximo ciclo escolar a través de este estudio de los campos formativos, en este caso del campo formativo Saberes y Pensamiento Científico. Como te digo siempre, esta es una opinión muy personal. La mejor opinión, y de mucho respeto, es la tuya, y ojalá que puedas expresarla en los comentarios. Te repito, suscríbete al canal, activa la notificación, dale like, comparte este video, porque desde luego así vamos a llegar a mucha más gente que puede o no estar de acuerdo. Para eso somos los seres humanos, sobre todo los maestros, que además gozamos de esta libertad de expresión. Pero siempre es necesario conocernos, escucharnos, y a través de esto también lo podemos hacer. Y recuerda, ya tengo por allá unos videos que hablan de inteligencia artificial, sobre todo aplicadas en el aula, que pues todavía creo que tenemos que estudiar mucho al respecto para saber cómo hacerlo. Estoy de acuerdo, hay escuelas en las cuales a veces no hay ni luz ni agua potable, que creo que no es el caso de nuestro estado, ¿verdad? Y si por internet nos vamos a detener, yo creo que nunca ha habido un obstáculo que los maestros podamos vencer para seguir adelante y sobre todo para estar en esa búsqueda constante de la igualdad y de la equidad, de acceso a esas oportunidades a que nuestros niños, niñas y adolescentes tienen derecho por el único ser de ser seres humanos, ciudadanos de este mundo. Muchísimas gracias por tu atención, maestros. Espero que esto te haya servido. Recuerda, te dejo todo lo necesario en la descripción de este video. Suscríbete, de nueva cuenta te lo pido, suscríbete, apoya al canal y nos vemos pronto.